entramos pues a la revisión de las portadas de algunos medios. ¿Cómo las ves, estimada Azul? Pues está fundamentalmente cargado, fíjate, este tema que hablábamos de la reforma electoral. Hay dos grandes temas con la reforma en este momento que se están discutiendo, lo de la elección directa de los consejeros y magistrados y el recorte de presupuesto al INE y que se centralice esta institución, lo cual también abarataría porque los gastos que tiene son muy onerosos. Eso mismo se está discutiendo también ahora y se va a dar un resultado entre hoy y mañana en el Congreso a través del paquete presupuestal, el paquete de egresos del presupuesto, es decir, cómo se va a gastar el presupuesto. Y lo que destacan hoy los periódicos, Audiencia, Jorge Armando, es el recorte que va a sufrir, que se anticipa que sufriría el INE, no sé si sufriría, pero digo, dado estos gastos onerosos, que se va a sufrir un recorte en el destino del presupuesto y ese presupuesto se va a destinar más bien justamente a programas sociales. También destaca, por ejemplo, La Jornada que se plantea una reducción de 1.425 millones de pesos al Poder Judicial. 1.425 millones de pesos al Poder Judicial, mientras que en el caso del INE serían 4.500 más o menos millones de pesos, porque en total lo que se está pensando es que el ajuste sería de 6.437 millones de pesos. Esto es importante. Muy importante. Ahora, hay que fundamentar cómo viene la cosa. O sea, el INE le pide el presupuesto a la Secretaría de Hacienda, o sea, es un órgano autónomo, y se lo manda tal cual a Hacienda en el proyecto de presupuesto a la Cámara de Diputados. No es que el Ejecutivo le esté haciendo un recorte al INE, esa sería la primera consideración. En su caso van a ser los diputados los que no pues avalen las necesidades ostentosas que quieren los consejeros. O sea, los consejeros piden 24,000 millones de pesos en términos redondos. Se presume que los diputados les van a aprobar 20,000. O sea, de cualquier manera es un dineral. Pero la Secretaría de Hacienda, tal cual pasa esta propuesta del INE a los diputados. No va a ser López Obrador, para que no empiecen después con las noticias falsas de que es que quiere debilitar al INE y le va a dar menos presupuesto. En su caso, esta es una determinación de los legisladores para que se vaya entendiendo de qué se trata, ¿no? Sí, es importante entender cómo se da este proceso. Sin embargo, el presidente hoy se manifiesta en favor de que esto suceda para que pueda ser una cosa que ha repetido además en muchas ocasiones, que ese presupuesto pueda ser destinado a programas sociales y a otro tipo de destinos que tienen caen, digamos, aterrizan en beneficio directo a la población y sobre todo en contraposición pues con estas excentricidades que hemos visto por parte del INE, donde están amparados para no ganar menos salarios, donde tienen, por ejemplo, ahora hablaba del seguro médico del consejero presidente Lorenzo Córdoba, esas cosas, bueno, pues no les van a decir, en esto no te gastes, pero sí les van a decir, de acuerdo a este presupuesto, pues ya no vas a tener tanto dinero y a ver cómo te organizas, ¿no? Sí, más o menos. Además, en el INE no son tontos, o sea, seguramente mandan más de lo que necesitan porque saben que va a haber un recorte. O sea, esto es una negociación que se da y no somos ingenuos. Pero bueno, a propósito, nada más déjame comentar para que veamos cómo están los ánimos, ¿no?, de los conservadores, los reaccionarios. Denise Dresser dice, estamos en el caos, ¿no? Hay una reforma electoral, un ataque sistemático al INE, pero imagínense lo que es capaz de escribir, digo, ahora que estamos revisando lo que escriben ciertos medios, Denise Dresser, columnista de Reforma, entre otras cosas dice que no se justifica la sustitución de la plutocracia por la caquistocracia. ¿Qué? O sea, es lo que plantea Denise Dresser. Dice que hemos vivido, sí, en un México del saqueo, que hemos tenido un México injusto, pero eso no justifica la sustitución de la plutocracia por la caquistocracia. ¿Pero qué quiere decir eso? En esencia, dice que no se justifica la sustitución de la plutocracia, que la plutocracia es el gobierno de los ricos. Entonces, al final del día, ella está diciendo, pues no estaba tan mal el gobierno de los ricos frente a la caquistocracia, que ya sabemos que utilizan esa palabra para menospreciar a López Obrador.
Entonces, Sí, es es brutal, una premisa bastante clara y evidente de los tiempos que estamos observando, ¿no? Sí, De totalmente. las Y definiciones. que no solo es ella, justamente en este tiempo de definiciones, ahora me está dando la tarea de revisar qué es lo que se dicen en otras barras de opinión. Bueno, tercer grado la semana pasada, impresionante como la principal preocupación era que ahora iba a quedar todo en definición y en manos de las mayorías, y eso era una amenaza tremenda para las minorías, ¿no? O sea, Para ellos eso es una caquistocracia. Sí, O sea, y que ese las es- mayorías decidan, claro. que haya democracia realmente. y esa es una amenaza a su idea de democracia, en donde tienen que ser las minorías las que prevalezcan sobre las mayorías, porque si no, sí. es tremendo. Entonces, si no, esto que dice el presidente fuera máscaras, pues tal cual es lo que está pasando. Y lo ha venido, y se ha venido, además ni siquiera lo tiene que decir el presidente, ¿eh? Se ha venido haciendo manifiesto de una manera muy, muy clara. A pesar de eso, vamos a escuchar, porque sí creo que también es importante establecer el derecho que ahora reconoce el presidente de que estos sectores de la población pues también tienen que manifestarse, y es parte del juego político y democrático del país. Además, ya fuera máscaras, que participen todos en la marcha y procurar no caer en ninguna provocación, que puedan llegar al Zócalo sin ningún problema. Y hago un llamado a todos los ciudadanos y en especial a los que simpatizan y participan en el movimiento de transformación para que se queden en sus casas, que no haya ninguna reunión, que nadie vaya a provocar, que se ejerza el derecho de manifestación, porque ellos querían, estos hipócritas, querían hasta reglamentar las marchas, prohibirlas. Entonces, no, y vamos a seguir adelante garantizando las libertades, esto que expreso, el Zócalo abierto, además los derechos de manifestación no se imploran, no hay ni siquiera que pedir permiso. Además, es muy interesante que estos grupos van a marchar en favor de defender al INE y, según ellos, de la defensa de una democracia muy extraña, porque, en efecto, no se trata de defender la decisión de las mayorías, sino de las minorías. Pero no deja de llamar la atención, por ejemplo, ahora recordé lo de Enrique Krause. Él en su momento dijo, yo añoro en cierta medida la dictadura perfecta. O sea, entonces, al final del día no les ha preocupado que la gente decida, sino que los que ellos consideran gobiernen, porque les va mejor, porque hay más contratos, porque además ocupan en la esfera social, digamos que una preponderancia, son mejores vistos, los llenan de premios, estimada Azul, no solo de contratos, sino de premios, ¿no? Eso extrañan muchísimo. Sí. Y entre Además otros, del el detalle de la pensión, ¿no? Exactamente. A ver, Vicente Fox es un tremendo ignorante, pero también le quemaban incienso, ¿no? A Vicente Fox hay que leer cómo escribe. O sea, Vicente Fox para dirigir la Real Academia de la Lengua, y ya al diablo con la ortografía, porque es un tremendo ignorante. Entre otras cosas, Vicente Fox y estos grupos se acomodaron muy bien en su momento y ahora andan al unísono diciendo vamos a defender al INE. Esto es parte de lo que dijo López Obrador sobre Fox. Es la inconformidad, pues cómo no va a convocar Fox a la marcha en contra de nosotros, si está molesto porque ya no se le dan los 5 millones de pesos mensuales de pensión y ya no tiene toda la protección que tenía del Estado Mayor, y que tampoco son demócratas, son los que han participado en los fraudes electorales y quisieran seguir teniéndose ellos el control de los organismos electorales para seguir haciendo fraudes. ¿Cómo van a regresar si ya el pueblo despertó? Pues solo con fraude, pero ni así, te los aseguro. Si yo estoy proponiendo esta reforma porque quiero
ser consecuente. Sí, dice ni así, porque ya están exhibidos, aunque quisieran seguir secuestrando, pues no les saldría el negocio, como no les salió en 2028, 18, y sin embargo, dice el presidente, bueno, pues yo estoy siendo consecuente con una cosa que hemos venido defendiendo, que es que haya una efectiva democracia. Y también se metió al debate ahí con el senador Santiago Krill a propósito con el diputado, con ¿no? el diputado Santiago Krill a propósito de este mismo tema, ¿no? O sea, sobre cómo estamos concibiendo la democracia, una democracia para minorías, una democracia, le recuerda el presidente a Santiago Krill a Aristóteles. Vamos a escuchar. Así es. No, presidente, se equivoca. Ni una encuesta, ni una consulta va a decidir una situación que es facultad propia del constituyente permanente y de quienes integramos el constituyente permanente. Ya le voy a mandar un diccionario sobre política al diputado Krill para que recuerde, porque lo debe de saber, lo que se le ha de haber olvidado, sobre las formas de gobierno que definía Aristóteles, para que sepa distinguir entre lo que es la democracia y la oligarquía. Pero tengo una duda, ¿ese es el mismo Santiago Krill que para congraciarse con ciertos grupos y en la búsqueda de la candidatura presidencial en los tiempos de Vicente Fox entregó muchos permisos para casas de apuesta y es el mismo que como secretario de Gobernación pues le cerró el paso a López Obrador, buscó también su desafuero? ¿O este es otro Santiago Krill? O sea, ahora resulta que el Estado de Derecho y nosotros siempre hemos considerado que la ética en la política, por favor, o sea, que les crean quienes no los conocen, ¿no? Estimado Azul, ya ejercieron el poder. Nosotros tenemos ejemplos y les podemos poner una serie de acciones que hicieron en el pasado y que fueron un agravio a la democracia. Que no nos quieran vender piñas hoy, ¿no? Exactamente, sí es lo mismo y hay una defensa de ciertos fueros, tanto a nivel presupuestal como a nivel pues de tráfico de influencias que eran posibles, etcétera, y por parte del Instituto Nacional Electoral, no como institución, pero como algunos de los que representan esa institución, por ejemplo, el consejero presidente, pues también están defendiendo esos fueros y a eso se refirió hoy el presidente al hablar de los gastos en su seguro, su seguro personal, el presidente hablando de Lorenzo Córdoba. Vamos a escuchar. ¿Por qué los consejeros del INE ganan el doble y hasta el triple de lo que gana el presidente de la República? ¿Por qué los consejeros del INE y todos los altos funcionarios de ese organismo tienen atención médica privada? Acabo de leer que ya está por irse el presidente del INE y contrató un seguro que ya no le correspondía porque ya tiene que dejar el cargo para 3 años por cerca de 300 millones de pesos. Lo que me llamó la atención es lo del seguro médico. Aquí había seguro médico y en total pagábamos 6,000 millones de pesos de seguro médico privado, o sea, de atención médica privada, 6,000 millones de pesos. Y se suspendió. No todo el tiempo hay elecciones y siempre el presupuesto. Y cuando hay elecciones aumenta al doble. Entonces no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Esa es la austeridad republicana, que el gobierno se apriete el cinturón y que presidencia en un año, en lugar de en los tiempos del mundo de caramelo de Peña Nieto, que por cierto anda en España ya dando entrevistas diciendo, ay, me gusta mucho el país, ya a México iré de vez en cuando, o sea, así tendrá la conciencia Peña Nieto. Pero gastaba 3,600 millones de pesos anuales, Peña, en lo que tenía que ver con sus necesidades, o sea, con el gel de gorila, el moco de gorila y todo esto, y ahora se gastan 600 millones. Esa es la austeridad republicana, no que si Noroña va o no a un City Market. Así es. Como quieren torcer las cosas algunos. Decir, ay, entonces
si predicas la austeridad en el gobierno, no puedes ir al City Market. Ah, que por cierto, ahí está el pan, buenísimo, muy taquillero nuestro pan. Lo estamos tomando. Sí. Y bueno, entonces ahí está la austeridad. El INE no se ha apretado el cinturón. No. Han vivido En absoluto. como si la 4T no existiera, exactamente anclados al régimen neoliberal, diciendo aquí lo que se necesite, lo que Sí. se requiera, bajo el pretexto de que lo vale porque es garantizar la democracia. Y ni siquiera garantizan la democracia. Sí, entonces vuelve muy estridente, porque bueno, así era la administración, toda la administración gubernamental cuando otros tiempos, pero en este tiempo es que cuando uno ve, estamos viendo lo de las universidades del bienestar, 1.49% de todo el presupuesto que se le da para poder hacer ese programa, 1.49 se dedica a los gastos de operación, es decir, a la parte del gobierno que tiene que ser mantenida. El INE, cuando uno ve todos estos, o sea, cómo se descomponen sus gastos, bueno, pues sí es un poquito indignante, ¿no? O sea, sí da para cuestionar y sí da para decir, bueno, a lo mejor te puedes bajar aquí y aquí y acá. En todos lados se han bajado el gasto corriente para poder mantener las instituciones de gobierno. Entonces uno no se explica de dónde tienen cara para seguir diciendo nosotros no, ¿no? No solamente el INE, por cierto, otros. Y vamos a ver porque el presupuesto de egresos que se va a discutir a partir del día de hoy, pues ahí marca los descuentos, digamos, los recortes los que se ajustes, van a ¿no? dar, sí, exacto, en distintos sectores de gobierno. El INE, o del Estado, ¿no? El INE, ya estamos adelantando, 4.475.5 millones de pesos. El Poder Judicial, 1.425.1 millones de pesos. El Poder Legislativo, que también luego tiene gastitos bastante onerosos, 446.6 millones de pesos. A ver, ¿tenemos más? ¿Dónde viene otro apretón? ¿A dónde se va a ir el dinero bueno. ahora? Es que eso es lo importante, fíjate. Pensión para adultos mayores, 3.841.9 millones de pesos. Hay que recordar que a partir del próximo año aumentan un 25% estas pensiones. Luego la pensión para personas con discapacidad, 2.500.1 millones de pesos. Atención a víctimas, 40.1 millones de pesos. Refugio a mujeres víctimas de violencia se aumenta en 19.5 millones de pesos. Atención y prevención a la violencia contra las mujeres, 14.4 millones de pesos. ¿Cómo le van a...? ¿Todavía tenemos otra más? Bueno, oye, estimada Azul, ya le estamos haciendo la tarea a los legisladores. Ellos tendrían que explicar esto, ¿eh? A ver, vamos a recortar todo esto, pero vamos a dar a programas sociales. Y en efecto, si a uno le ponen en perspectiva las cosas, o sea, ¿qué preferimos? Que el dinero vaya a seguros de Lorenzo Córdoba, a asesores, que vaya a que pues no tenga reparo, que se estén descorchando ahí muchos vinos y que estén deliberando sobre la democracia aristotélica de forma bastante cara. Entonces, si a uno le ponen la opción, pues es evidente que la gente va a decir, yo quiero que esto vaya a programas sociales, que es la misma lógica que ha tenido de gobierno López Obrador a lo largo de este sexenio. Ha dicho, le bajamos lo que le dábamos, la pauta a los medios de información, porque preferimos, en lugar de darle tanto a las grandes televisoras y a los medios tradicionales, preferimos otorgarlo en becas. Así es, y ahí es donde vamos a ver un muy interesante proceso de exhibición en los próximos días, otra vez en medios de comunicación. Ya vas a ver Reforma, ¿sí? Va a estar atacando esta forma de configuración del presupuesto y vamos a estar viendo a los distintos actores, pues cómo van a justificar que no quieren que el gasto se vaya a eso, sino a seguir manteniendo sus fueros. Vamos a ver las maromazas que se van a aventar, porque se lo anticipo, seguramente se las van a aventar, pero pues lo que dice el presidente tiene mucha razón, es nuevamente pues una gran exhibición. Y bueno, pues ¿tenemos algo más de gráfico o nos vamos también con lo siguiente que tiene que ver también con una noticia falsa que ha circulado, ¿no? Que supuestamente el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda va a tomar fondos de pensionados para el presupuesto, para llevarlo al Fondo de Estabilización. Es decir, si no tiene dinero en lo inmediato, tomaría los recursos de los pensionados, del IMSS y del ISSSTE. Esto es una absoluta mentira. Pero sí lo hacen circular como si fuera una verdad y dicen, es que López Obrador está destruyendo todo lo bueno que teníamos, está destruyendo las instituciones.
Y en todo caso, la Secretaría de Hacienda lo que podrá ahora, a partir de una disposición legal, es tomar recursos de la propia tesorería, va a agilizar sus procesos internos para destinar y tomar dinero, pero no tiene nada que ver con la administración de recursos de los pensionados ni de otras instituciones. Eso es intocable. Lo ha dicho el presidente, es hasta pecado social. Entonces se meten en narrativas que simplemente, si uno las revisa de manera seria, se da cuenta que tienen una intencionalidad política, ¿no? De golpeteo. Sí, de hecho, bueno, ahí pues sucedió que venía poco documentada, digamos, la reportera de hoy, porque ya la Secretaría de Hacienda había emitido y publicado un comunicado para justamente hacer todas estas aclaraciones que acabas de dar, y se lo vuelven a preguntar al presidente como si fuera un hecho consumado, que le van a quitar recursos a los pensionados del IMSS y etcétera. Bueno, esto no va a ocurrir, fue aclarado desde el fin de semana. Vamos a escuchar al presidente. Eso es otro invento, también muy difundido el fin de semana. Yo no soy Zedillo. ¿Quién fue el que creó los Afores? ¿Cuándo se crearon? Con Zedillo, ¿no? Nosotros no podemos comprometer en nada las pensiones de los trabajadores. Hay una mala interpretación de una ley de presupuesto para el fortalecimiento del Fondo de Estabilización y se piensa que se van a utilizar todas las pensiones con ese propósito. No, no es eso.